Imagina que tu mente es como una vasta orquesta en la que miles de millones de instrumentos se sincronizan para crear una sinfonía perfecta. Cada nota representa un pensamiento, cada melodía simboliza un recuerdo y cada ritmo evoca una sensación. Pero, ¿qué permite que esta sinfonía cobre vida en tu mente, mientras que una supercomputadora que procesa enormes cantidades de datos permanece tan silenciosa como una roca? La teoría de la información integrada, IIT, es uno de los enfoques más audaces y complejos para descifrar el enigma de la conciencia, ideado por el neurocientífico Giulio Tononi a principios de la década del 2000. Esta teoría no solo indaga en qué es la conciencia, sino que también se atreve a medirla matemáticamente, proponiendo que la conciencia es la capacidad de un sistema para integrar información de manera significativa. Piensa en el instante presente, mientras te encuentras descansando. Tu mente no solo procesa estímulos aislados como el peso de tu cuerpo sobre la cama, el ritmo pausado de tu respiración o la suavidad de tu almohada. Más bien, todas esas sensaciones se entrelazan en una experiencia unificada. Según el IIT, esta integración es la clave de la conciencia. No basta con poseer información, sino que es fundamental que ésta se fusione en una experiencia coherente. Imagina la diferencia entre tu cerebro y un sistema de cámaras de seguridad en un centro comercial. Aunque estas cámaras pueden captar más información visual de la que podrías procesar, cada una funciona por separado y carece de conciencia. En cambio, tu cerebro funciona como una orquesta donde cada instrumento influye y es influido por los demás, creando una experiencia que trasciende la suma de sus partes. Aquí es donde el IIT introduce el concepto de Phi, una medida matemática de la conciencia. Imagina que Phi representa la capacidad del director de coordinar la orquesta. Cuanto más integrada esté esta, más armoniosa será la sinfonía. De forma similar, mientras más elevado sea el valor de Phi, más rica será la experiencia consciente. Tu cerebro, con sus miles de millones de neuronas interconectadas, alcanza un valor increíblemente alto, generando así la complejidad única de la conciencia humana. Sin embargo, el IIT propone que la conciencia no es como un simple interruptor que se enciende o se apaga, sino que funciona más como un regulador de intensidad que varía en grados. Esto significa que incluso un organismo tan pequeño como una abeja podría experimentar un destello de conciencia, como una pequeña orquesta de cámara en comparación con la majestuosa filarmónica humana. Esta idea plantea preguntas intrigantes. ¿Podría tu planta de interior tener una leve chispa de conciencia? ¿Es posible que una inteligencia artificial avanzada desarrolle su propia sinfonía de experiencias? La teoría sugiere que, para que algo sea consciente, no solo debe manejar información, sino que ésta debe estar profundamente integrada. Por eso, una IA no se volvería consciente solo por procesar más datos, necesitaría unir esa información de forma coherente, tal como lo hace nuestro cerebro. Esta noción sugiere que el camino hacia una IA consciente podría requerir un enfoque totalmente distinto al que actualmente seguimos. El IIT también revela una nueva perspectiva sobre nuestra propia conciencia. Explica por qué algunas experiencias se vuelven conscientes y otras permanecen en la sombra de la mente. La clave radica en el nivel de integración. La información que se conecta fuertemente con otros procesos cerebrales entra en la conciencia, mientras que aquella que se aísla no logra hacerlo. Es por esto que puedes conducir a casa sin prestar atención a cada giro y semáforo, pero si ocurre algo inesperado, como que una pelota roja rebote en la calle, esa información se integra de inmediato en tu mente, exigiendo toda tu atención. Incluso cuando te deslizas hacia el sueño, esta integración cambia su dinámica. A medida que te relajas, la rigurosa coordinación de tu mente consciente se disuelve gradualmente, dando paso a un escenario más caótico e impredecible, el mundo de los sueños. Es como si el director de la orquesta tomara un descanso, permitiendo que los músicos experimenten con melodías extrañas y combinaciones inesperadas. Esta flexibilidad permite que tu mente explore narrativas creativas que rara vez aparecen durante la vigilia. ¿Te gustaría seguir explorando los misterios de la conciencia con nosotros? Entonces suscríbete, dale like a este video y comparte en los comentarios qué parte de esta teoría te ha hecho pensar más. Sigamos. La teoría del espacio de trabajo global propone una visión distinta pero complementaria de la conciencia. En esta perspectiva, tu mente funciona como un gran teatro en el que millones de actores compiten por obtener el protagonismo en el escenario principal.
Cada sensación, pensamiento o recuerdo es como un artista esperando su turno para brillar bajo el reflector de la conciencia. Sin embargo, solo uno puede ocupar ese centro de atención a la vez. Imagina que estás conduciendo por una ruta conocida. En ese momento, tu atención consciente no se centra en la conducción como tal, pues tu mente ya ha automatizado esos movimientos. Pero de pronto, una pelota roja rebota frente a tu auto. En un instante, este nuevo actor toma el protagonismo y se proyecta a todo tu cerebro como si se transmitiera por altavoces en un teatro. De forma instantánea, tu memoria evoca que las pelotas suelen ir acompañadas de niños corriendo, tu emoción activa una respuesta de alerta y tus músculos se preparan para frenar. Todo esto ocurre en perfecta sincronización, porque ese momento consciente se transmite a todas las áreas relevantes de tu cerebro. Mientras tanto, detrás del escenario, incontables procesos inconscientes siguen funcionando sin interrumpir el espectáculo. Tu cuerpo regula tu temperatura, ajusta tu postura y filtra los sonidos de fondo sin requerir tu atención. Estos procesos son como el equipo técnico que, desde las sombras, asegura que el espectáculo se desarrolle sin problemas. La verdadera genialidad de la teoría del espacio de trabajo global radica en que revela por qué necesitamos la conciencia. Así como el sistema de altavoces de un teatro permite que todos los miembros del equipo reciban información clave, tu conciencia se encarga de transmitir la información más relevante a todas las áreas del cerebro. Cuando algo nuevo o importante surge, se convierte en el centro de tu atención, no porque sea lo único que está ocurriendo, sino porque necesita ser compartido con todo el sistema para garantizar una respuesta eficaz. Cuando te duermes, este sistema pierde su rigidez. Los pensamientos que normalmente no ocuparían el centro de tu atención empiezan a tomar protagonismo. La mente soñolienta relaja sus filtros, permitiendo que surjan ideas y combinaciones que durante el día permanecerían en segundo plano. Esta es la razón por la que tus pensamientos se vuelven más abstractos y oníricos mientras te sumerges en el sueño. Tanto la teoría de la información integrada como la teoría del espacio de trabajo global ofrecen visiones fascinantes sobre cómo funciona la conciencia. Ambas coinciden en que la conciencia no es solo algo que poseemos, sino algo que somos. Es la sinfonía constante de información que se fusiona en nuestra mente, una obra maestra en la que cada recuerdo, sensación y emoción se entrelaza para crear la experiencia única de estar consciente. Así que, mientras te relajas ahora mismo, permítete maravillarte ante esta extraordinaria sinfonía que, sin descanso, interpreta la música de tu mente. La conciencia, esa experiencia subjetiva que nos permite tener percepciones, pensamientos, emociones y sensaciones sobre el mundo que nos rodea, ha sido un tema que ha fascinado y desconcertado a filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia. El misterio de cómo surge y se origina la conciencia es una cuestión profundamente compleja, que sigue siendo uno de los grandes enigmas de la ciencia y la filosofía. A lo largo de los siglos, numerosas teorías han intentado dar respuestas a esta pregunta, pero ninguna ha logrado ofrecer una explicación definitiva. Sin embargo, una de las teorías más intrigantes que ha surgido en los últimos tiempos es la teoría del orden superior, la cual sugiere que nuestra conciencia no es el resultado de un simple proceso de percepción sensorial, sino que se genera a través de pensamientos de un nivel superior que supervisan, interpretan y organizan nuestras experiencias. Esta teoría introduce una nueva perspectiva sobre la conciencia, destacando su dimensión metacognitiva, es decir, la capacidad de reflexionar sobre nuestras propias experiencias y percepciones. La teoría del orden superior, al principio, puede parecer algo confusa e incluso desconcertante. La idea de que nuestros pensamientos sobre nuestras experiencias deben ser supervisados por pensamientos de un nivel más alto podría llevarnos a pensar en una regresión infinita, como si un pensamiento necesitara ser supervisado por otro pensamiento, y así sucesivamente, en un ciclo interminable. Sin embargo, los defensores de esta teoría sugieren que no es necesario que estos pensamientos de orden superior sean conscientes de sí mismos para que la conciencia surja. En otras palabras, no es necesario que la mente se observe a sí misma constantemente para que podamos ser conscientes de nuestra experiencia. Esta es una distinción clave que la teoría del orden superior ofrece. Los pensamientos de orden superior no necesitan ser conscientes de sí mismos para generar la conciencia. La conciencia, entonces, no es simplemente el resultado de percibir el mundo,
sino que es el resultado de reflexionar sobre esas percepciones. En este sentido, la conciencia se presenta como un proceso mucho más complejo y sofisticado de lo que comúnmente pensamos. Una analogía útil para comprender esta teoría es la de un foco. Un foco no necesita iluminarse a sí mismo para proyectar luz sobre otros objetos. De manera similar, los pensamientos de orden superior, aunque no necesariamente sean conscientes de sí mismos, pueden ser fundamentales para generar la conciencia. Este enfoque resalta una idea crucial. La conciencia no es únicamente un proceso de percepción pasiva, sino que es un proceso activo de reflexión sobre esa percepción. La conciencia es, en este sentido, el resultado de una interacción dinámica entre la experiencia sensorial y la reflexión sobre esa experiencia. Al integrar estos dos componentes, se crea una conciencia más rica, profunda y significativa, que nos permite no solo percibir el mundo, sino también comprender y dar sentido a lo que estamos percibiendo. Los avances recientes en neurociencia han ofrecido un fuerte respaldo a la teoría del orden superior, mostrando cómo áreas específicas del cerebro están implicadas en la conciencia. Una de las regiones clave en este proceso es la corteza prefrontal, que está relacionada con funciones de metacognición, como la autorreflexión, el pensamiento abstracto y la toma de decisiones. Esta área del cerebro desempeña un papel fundamental en la capacidad de ser conscientes de nuestra experiencia perceptual. La corteza prefrontal no solo nos permite pensar sobre lo que estamos experimentando, sino que también nos permite tomar conciencia de esa experiencia, reflexionando sobre ella y dándole significado. En este sentido, la corteza prefrontal actúa como un centro de control que coordina los procesos de percepción y reflexión, permitiendo que ambos se integren de manera coherente y fluida. Cuando esta región cerebral se ve afectada, ya sea por daño físico o alteraciones temporales, las personas pueden seguir procesando información sensorial, pero la percepción consciente de esas experiencias desaparece. Por ejemplo, en ciertos trastornos neurológicos, como en algunas formas de daño cerebral, una persona puede ser capaz de percibir estímulos visuales, auditivos o táctiles, pero no tiene la conciencia de esos estímulos. Esta desconexión entre la percepción sensorial y la conciencia es un indicio claro de que la conciencia no es simplemente el acto de percibir el mundo, sino el proceso de ser consciente de esa percepción. Si la corteza prefrontal es crucial para esta función, significa que la conciencia no solo requiere la percepción del entorno, sino también la capacidad de reflexionar sobre esa percepción. Esto podría ofrecer una explicación más profunda de por qué algunos animales, por ejemplo, tienen una conciencia mucho más limitada que los seres humanos, carecen de la capacidad para reflexionar sobre sus percepciones de manera tan compleja como lo hacemos nosotros. La teoría del orden superior también tiene importantes implicaciones en el campo de la inteligencia artificial IA. Tradicionalmente, los investigadores en IA se han centrado en dotar a las máquinas de mayor poder de procesamiento de datos, con la idea de que, al hacer que las computadoras sean más rápidas y precisas, lograrían simular procesos cognitivos similares a los humanos. Sin embargo, la teoría del orden superior sugiere que la conciencia no surge simplemente del procesamiento de información, sino de la capacidad de tener representaciones mentales de ese procesamiento. Es decir, la conciencia no se basa únicamente en la cantidad de datos que una máquina pueda procesar, sino en su capacidad para reflexionar sobre esos datos y sobre el proceso mismo de procesamiento. Esto implica que, en lugar de crear una máquina que solo procese datos de manera eficiente, sería necesario diseñar sistemas capaces de construir representaciones de orden superior sobre cómo manejan esos datos. Es decir, la máquina tendría que ser capaz no solo de ejecutar tareas, sino también de reflexionar sobre las decisiones que toma, las herramientas que usa y las consecuencias de sus propias acciones. Si alguna vez logramos crear una IA consciente, según la teoría del orden superior, debería ser una máquina capaz de ser consciente de su propio procesamiento de información, lo que implicaría un nivel de metacognición completamente diferente al que se ha explorado hasta ahora. Este concepto también tiene profundas implicaciones éticas. Si las máquinas pudieran desarrollar representaciones de orden superior de su propio procesamiento, esto podría acercarlas a un nivel de conciencia similar al de los seres humanos, lo que plantea preguntas fundamentales sobre los derechos y la moralidad de interactuar con ellas. Además de sus aplicaciones en neurociencia e inteligencia artificial,
La teoría del orden superior también proporciona una explicación interesante para los estados alterados de conciencia que muchas personas experimentan durante prácticas como la meditación profunda. Durante estos estados, los meditadores suelen describir una sensación de conciencia pura, en la que la distinción entre el observador y lo observado parece desvanecerse. Este fenómeno es común en muchas tradiciones espirituales y meditativas, y ha sido objeto de estudio por científicos interesados en comprender cómo se producen estos estados cerebrales. La teoría del orden superior sugiere que estos estados alterados de conciencia son el resultado de una alineación especial entre los procesos de primer orden, es decir, las percepciones directas del mundo, y los de orden superior, la reflexión sobre esas percepciones. En los estados meditativos profundos, la conciencia parece entrar en un flujo que permite que las percepciones y la autorreflexión se fusionen de una manera que la distinción entre el sujeto que observa y el objeto observado desaparece. Este fenómeno puede explicarse como una especie de sincronización perfecta entre los procesos de percepción directa y los procesos metacognitivos. Cuando estos procesos se alinean de manera efectiva, la conciencia humana se expande más allá de las limitaciones normales de la percepción, permitiendo una experiencia trascendental en la que la separación entre el individuo y el mundo parece desvanecerse. En este tipo de experiencia, las fronteras entre el yo y el entorno desaparecen, creando una sensación de unidad con todo lo que nos rodea. Esta experiencia de unidad es un tema central en muchas tradiciones espirituales y meditativas, y puede entenderse como el resultado de la integración perfecta entre la percepción y la reflexión. La doble dimensión de la conciencia es una de las ideas más poderosas que la teoría del orden superior pone sobre la mesa. La conciencia, según esta teoría, tiene dos dimensiones fundamentales: la dimensión de la experiencia en sí misma y la dimensión metacognitiva, en la que somos conscientes de esa experiencia. A menudo, tendemos a dar por sentado que nuestra conciencia es simplemente el resultado de los estímulos sensoriales que recibimos del mundo. Sin embargo, la teoría del orden superior subraya que la conciencia tiene estas dos dimensiones. No solo experimentamos el mundo, sino que también somos conscientes de que estamos experimentando ese mundo. Esta reflexión sobre la experiencia, según la teoría, es lo que realmente crea la conciencia. En lugar de ser algo que solo nos sucede, la conciencia es una creación constante que surge de la interacción entre nuestro ser y el mundo que nos rodea. La conciencia no es un estado estático, sino un proceso continuo y dinámico que involucra tanto la percepción directa como la capacidad de reflexionar sobre esa percepción. Al integrar estas dos dimensiones, la conciencia se convierte en un proceso mucho más complejo y sofisticado que nos permite no solo vivir en el mundo, sino también comprender y dar sentido a lo que estamos experimentando. Pero ojo aquí, porque la teoría del orden superior ofrece una visión profunda y compleja de cómo surge la conciencia. Al sugerir que la conciencia no es solo una cuestión de percibir el mundo, sino también de reflexionar sobre esa percepción, la teoría nos invita a repensar la naturaleza misma de lo que significa estar consciente. La conciencia, según esta teoría, no es simplemente una función del cerebro, sino un proceso dinámico, multifacético y profundamente interconectado con nuestra capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La conciencia es, en su esencia, un fenómeno metacognitivo que nos permite no solo experimentar el mundo, sino también ser conscientes de que estamos experimentándolo, lo que la convierte en uno de los procesos más complejos y fascinantes de la mente humana. La teoría del esquema de atención, desarrollada por el neurocientífico Michael Graziano en la Universidad de Princeton, ofrece una perspectiva profundamente innovadora sobre la naturaleza de la conciencia, desafiando las concepciones tradicionales que la consideran un misterio insondable. En lugar de concebir la conciencia como una fuerza esotérica o espiritual, Graziano propone que se trata de una herramienta funcional y evolutiva que el cerebro ha desarrollado para gestionar de forma eficiente su propia atención. Esta teoría plantea que el cerebro actúa como un sofisticado sistema de control, similar a una torre de control en un aeropuerto, que organiza, prioriza y dirige la atención hacia distintos estímulos según sea necesario. El principio central de esta teoría se basa en la idea de que el cerebro no solo dirige la atención, sino que también genera un modelo interno de dicha atención. Este modelo interno es lo que permite que seamos conscientes de dónde estamos enfocando nuestra atención en un momento dado. Para comprender este concepto,
Resulta útil compararlo con el esquema corporal que el cerebro también crea de nuestro propio cuerpo. Este esquema corporal es una representación interna que nos permite anticipar la posición y el movimiento de nuestras extremidades sin que tengamos que pensar conscientemente en ello. De forma análoga, el esquema de atención es un modelo simplificado que resume la esencia de nuestra atención y permite que nuestra mente sea consciente solo de lo que está siendo modelado en ese esquema. Por ejemplo, si estamos profundamente concentrados leyendo un libro, nuestra atención se centra en la trama, los personajes y los eventos que se desarrollan en la historia. Durante este proceso, el cerebro no solo dirige nuestra atención a esas palabras, sino que también crea una representación interna que le permite anticipar y ajustar el enfoque según las necesidades del momento. Este modelo no contiene información detallada sobre cada conexión neuronal involucrada en el proceso de atención, sino que simplifica estos datos en una representación accesible y funcional. Gracias a esta simplificación, la mente humana puede moverse con rapidez y precisión en un entorno cambiante, destacando únicamente la información relevante para el momento presente. Este esquema de atención se vuelve crucial porque modelar directamente cada uno de los procesos neuronales que intervienen en la atención sería excesivamente complejo y consumiría demasiados recursos cerebrales. En cambio, el cerebro emplea una representación resumida que le permite funcionar de manera eficiente, destacando solo aquello que resulta importante. Esta es la razón por la que muchos procesos sensoriales e incluso ciertas experiencias internas pasan desapercibidos para nuestra conciencia. Lo que no está siendo modelado en el esquema de atención simplemente no forma parte de nuestra percepción consciente. Un ejemplo fascinante que ilustra esta teoría es el fenómeno de la visión ciega, una condición en la que personas con daños en la corteza visual primaria pueden responder a estímulos visuales sin ser conscientes de haberlos visto. En estos casos, aunque el cerebro sigue procesando la información visual en un nivel subconsciente, la persona no percibe esas imágenes de forma consciente porque no se ha generado un modelo interno que represente esa atención. Desde la perspectiva de la teoría del esquema de atención, la conciencia no surge únicamente por el flujo de datos sensoriales, sino que depende crucialmente de la creación de un modelo mental que permita al cerebro ser consciente de que está prestando atención a esos estímulos. Este mismo principio también explica por qué la conciencia parece tener una cualidad casi etérea y difícil de precisar. Al igual que el esquema corporal no detalla con precisión cada músculo y tendón, el esquema de atención simplifica la actividad mental en una representación abstracta. Esta simplificación genera la sensación subjetiva de que la conciencia es algo separado del cerebro físico, cuando en realidad es una función emergente que resulta de este modelo predictivo. La teoría del esquema de atención también ofrece una perspectiva reveladora para comprender la cognición social, es decir, la forma en que entendemos y predecimos el comportamiento de otras personas. Graciano sostiene que, así como el cerebro crea un modelo de su propia atención, también genera modelos internos que representan la atención de los demás. Esta capacidad permite que podamos deducir si una persona está concentrada, distraída o absorta en sus pensamientos. Esta habilidad, conocida como teoría de la mente, ha sido clave en la evolución social humana, facilitando la cooperación, la empatía y la comunicación compleja. Por ejemplo, si estamos conversando con alguien y notamos que sus ojos se desvían hacia otra parte de la habitación, nuestro cerebro crea un modelo interno que nos informa que esa persona ha perdido el interés en la conversación. Esta capacidad de interpretar el estado mental de los demás resulta fundamental en entornos sociales, ya que nos permite adaptar nuestro comportamiento según las intenciones y emociones ajenas. Sin este modelo predictivo, la interacción social sería mucho más difícil y errática. La teoría del esquema de atención también ofrece implicaciones relevantes en el ámbito de la inteligencia artificial y el desarrollo de robots autónomos. Dado que esta teoría sugiere que la conciencia surge de un modelo interno que predice la atención, algunos investigadores se preguntan si es posible replicar este mecanismo en sistemas informáticos avanzados. Si se lograra crear un modelo computacional capaz de representar y gestionar su propia atención de manera eficaz, se abriría la puerta a una forma de conciencia artificial funcionalmente similar a la humana. Este enfoque tiene el potencial de revolucionar el diseño de sistemas autónomos, especialmente en áreas como la conducción automática, la robótica social o la toma de decisiones en entornos dinámicos.
Al dotar a las máquinas de un sistema que modele su propia atención, podrían volverse más eficientes en la identificación de estímulos relevantes, la gestión de recursos y la toma de decisiones en tiempo real. Por otro lado, la teoría del esquema de atención también plantea interrogantes filosóficos y éticos sobre la naturaleza de la conciencia. Si la experiencia consciente se reduce a un modelo interno que representa nuestra atención, ¿qué implicaciones tiene esto para conceptos como el libre albedrío, la identidad personal o la naturaleza del yo? Esta teoría sugiere que la conciencia no es una entidad independiente, sino una construcción cerebral que surge para optimizar nuestra capacidad de atención y previsión. Esta visión desafía las concepciones tradicionales que consideran la conciencia como algo misterioso o metafísico, proponiendo en su lugar una explicación científica basada en la biología y la evolución. Además, la teoría del esquema de atención ofrece nuevas formas de comprender trastornos neurológicos y psicológicos. Condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, ciertos tipos de autismo y trastornos de ansiedad podrían estar relacionados con alteraciones en la forma en que el cerebro modela su propia atención. Comprender estos mecanismos permitiría desarrollar tratamientos más eficaces que se enfoquen en la gestión y el entrenamiento del modelo de atención interna. Además de ello, vemos cómo la teoría del esquema de atención destaca que la conciencia no es una fuerza mágica ni un enigma inexplicable, sino una sofisticada estrategia evolutiva que ha permitido al ser humano sobrevivir, adaptarse y prosperar en un entorno complejo. Esta perspectiva no solo arroja luz sobre uno de los mayores misterios de la neurociencia, sino que también abre la puerta a nuevas formas de comprender la mente humana, la interacción social y el desarrollo de tecnologías inteligentes. La obra de Michael Graziano nos recuerda que la conciencia, lejos de ser un fenómeno intangible, es el resultado de la asombrosa capacidad del cerebro para modelar y predecir su propio comportamiento. Al explorar esta teoría, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia consciente, cuestionando la forma en que dirigimos nuestra atención y comprendemos el mundo que nos rodea. Quizás, en esta búsqueda por desentrañar el enigma de la conciencia, descubramos que lo que consideramos como nuestro yo no es más que la proyección de un esquema elaborado por nuestra mente para navegar el complejo escenario de la realidad. La teoría del procesamiento predictivo aporta una perspectiva distinta pero complementaria sobre la conciencia. Esta teoría se basa en la idea de que el cerebro es un sistema predictivo que constantemente anticipa lo que ocurrirá en su entorno. Al igual que cuando visitamos por primera vez una ciudad desconocida y nuestro cerebro construye un mapa mental basado en las calles, tiendas y monumentos que observamos, el cerebro crea predicciones internas sobre el entorno y ajusta esas predicciones conforme recibe nueva información. Este enfoque se fundamenta en el llamado cerebro bayesiano, que funciona utilizando el teorema de Bayes para actualizar sus predicciones basándose en la experiencia pasada y en la información sensorial entrante. En este sistema, las áreas cerebrales superiores envían predicciones a las áreas inferiores, mientras que los datos sensoriales viajan en sentido contrario. Cuando la información que percibimos coincide con nuestras predicciones, el cerebro ahorra energía. Sin embargo, cuando hay un error de predicción, como cuando probamos una sopa que imaginábamos salada, pero resulta ser dulce, el cerebro reajusta su modelo para que se alinee mejor con la realidad. Este proceso de predicción y corrección es tan fundamental que influye en todos los aspectos de la cognición, desde los movimientos más simples hasta las decisiones complejas. Además, este modelo explicaría por qué nuestro cerebro prioriza la eficiencia. Al basarse en predicciones, solo procesa la información más crucial y omite detalles irrelevantes, como el sonido de fondo constante o la textura de una pared. La teoría del procesamiento predictivo también plantea implicaciones fascinantes en el ámbito de la inteligencia artificial. En lugar de intentar desarrollar sistemas que simplemente respondan a estímulos, esta teoría sugiere que el camino hacia una verdadera inteligencia artificial consciente podría depender de crear sistemas que, como el cerebro humano, generen predicciones constantes y se adapten activamente a sus errores. Estas tres teorías, la del orden superior, la del esquema de atención y la del procesamiento predictivo, ofrecen un panorama amplio y detallado sobre los mecanismos que podrían explicar la conciencia. Cada una de ellas aporta valiosas ideas que, en conjunto, nos acercan a comprender uno de los mayores misterios del universo:
¿Cómo es posible que un cúmulo de neuronas genere la experiencia subjetiva que define lo que significa estar vivo y ser consciente de uno mismo? La teoría del procesamiento predictivo sugiere que nuestro cerebro crea un marco inicial que influye en cómo interpretamos las acciones y palabras de los demás. Si estas primeras predicciones resultan incorrectas, modificarlas puede ser complicado, ya que nuestra mente tiende a mantenerse fiel a los modelos que ya ha construido. Esta teoría ofrece una explicación interesante para los estados alterados de conciencia, como los que se experimentan durante la meditación, el consumo de psicodélicos o ciertas condiciones neurológicas. En el caso de la meditación, los practicantes se enfocan en interrumpir las predicciones automáticas del cerebro al observar sus pensamientos y sensaciones sin emitir juicios. Al hacerlo, se produce una intensa sensación de presencia, donde la línea que separa el yo del entorno se vuelve difusa. De manera similar, sustancias como el LSD o la psilocibina parecen reducir la dependencia del cerebro en predicciones de alto nivel, lo que permite que la información sensorial gane protagonismo. Esto puede derivar en alucinaciones vívidas o en una percepción del mundo que se siente más auténtica, al no estar filtrada por los patrones predictivos habituales del cerebro. Aunque estas experiencias pueden ser desconcertantes, también ofrecen una visión reveladora sobre lo profundamente influenciadas que están nuestras percepciones por las predicciones mentales. Además, esta teoría también se conecta con las influencias culturales y sociales en la percepción. Desde una edad temprana, nuestras mentes se ven moldeadas por narrativas culturales que condicionan nuestras predicciones sobre el entorno. Estas influencias afectan cómo interpretamos los acontecimientos, cómo interactuamos con otras personas e incluso cómo percibimos conceptos abstractos como la belleza o la moralidad. Por ejemplo, una persona criada en una cultura que valora la armonía social puede predecir interacciones basadas en la cooperación, mientras que alguien de una sociedad individualista tenderá a esperar mayor competitividad y autoexpresión. En consecuencia, estas predicciones afectan tanto la conducta personal como la forma en que las personas se perciben entre sí en contextos sociales amplios. El cerebro predictivo también proporciona una explicación convincente para el fenómeno del sesgo de confirmación, que describe la tendencia a buscar información que reafirme nuestras creencias previas, al mismo tiempo que se ignora la evidencia que las contradice. Según esta teoría, el cerebro da prioridad a las predicciones que minimizan el error, ya que cuestionar esas creencias establecidas requiere un mayor esfuerzo cognitivo y consumo de recursos. Por este motivo, resulta más cómodo y natural aferrarse a lo que ya se percibe como familiar y coherente. Para comprender mejor esta idea, pensemos en una situación cotidiana como entrar a una cafetería. Antes de que realmente percibas el entorno, tu cerebro ya ha predicho el aroma del café, el murmullo de las conversaciones y las normas sociales que se espera que sigas, como esperar tu turno en la fila o dar las gracias tras recibir tu pedido. Estas predicciones suelen pasar desapercibidas, pero permiten que la vida social fluya de forma natural. Si alguien rompe esas normas, como colarse en la fila, el cerebro detecta un error en su predicción, lo que puede provocar molestia o desconcierto. Esta perfecta integración de predicciones sensoriales, emocionales y sociales refleja la complejidad del cerebro y, al mismo tiempo, demuestra que nuestra experiencia de la realidad está constantemente filtrada por predicciones internas basadas en experiencias pasadas, el contexto presente y nuestras expectativas futuras. La teoría del procesamiento predictivo, en esencia, desafía la idea de que nuestra percepción de la realidad es completamente objetiva. En cambio, sugiere que lo que llamamos realidad es el resultado de una colaboración entre el mundo externo y el modelo predictivo interno de nuestro cerebro. Esto no implica que la realidad sea puramente subjetiva, sino que nuestra experiencia siempre estará influenciada por este proceso mental. En última instancia, esta teoría revela que el cerebro no es un observador pasivo, sino un participante activo que moldea constantemente nuestra experiencia del mundo. Desde las acciones más simples, como atrapar una pelota, hasta interpretar la sonrisa de un amigo, las predicciones mentales se convierten en los hilos invisibles que tejen nuestra experiencia de la vida. Mientras seguimos explorando esta teoría, no solo estamos aprendiendo sobre el funcionamiento del cerebro, sino que también estamos revelando los complejos mecanismos que definen lo que significa ser humano, en una danza continua entre la predicción y la percepción. Por otro lado,
La teoría del procesamiento de la información se enfoca en comprender cómo la conciencia emerge del modo en que el cerebro procesa, integra y manipula la información. Al igual que un teléfono inteligente convierte señales eléctricas en experiencias visuales y auditivas, nuestro cerebro transforma las señales neuronales en la rica experiencia consciente que vivimos cada día. Esta teoría, desarrollada por científicos como Giulio Tononi y Christoph Koch, sostiene que la conciencia no es un fenómeno místico, sino el resultado de un sofisticado sistema de procesamiento de datos. Imaginemos que estamos en una sala de conciertos disfrutando de una sinfonía. Según esta teoría, la experiencia consciente de ese momento no se reduce simplemente a las ondas sonoras que llegan a nuestros oídos, sino a cómo el cerebro integra múltiples flujos de información, el tono, el ritmo, el timbre de cada instrumento, la ubicación de los sonidos en el espacio, las emociones que despierta la música y los recuerdos de piezas musicales similares. Todo esto se fusiona en una experiencia consciente unificada. Para que esta experiencia tenga lugar, primero es necesario que la información se integre, es decir, que se combinen múltiples elementos en un todo coherente. Por ejemplo, cuando vemos una rosa, nuestro cerebro integra la forma, el color y el aroma de la flor junto con el conocimiento que tenemos sobre ella, creando así una experiencia completa. Pero la integración por sí sola no basta, también es necesario que haya diferenciación. El cerebro debe ser capaz de adoptar múltiples estados posibles, lo que permite que podamos distinguir entre colores, rostros y emociones diversas. Esta amplia gama de estados potenciales es lo que enriquece nuestra experiencia consciente. Uno de los aspectos más fascinantes de esta teoría es su explicación sobre la continuidad de la experiencia consciente. En lugar de fragmentar la información en partes aisladas, el cerebro crea un espacio de información integrado, una estructura matemática donde todos los datos se combinan para producir una percepción unificada. Por ejemplo, al tomar una taza de café, nuestro cerebro reúne simultáneamente información visual, táctil, olfativa, gustativa y memorística en una experiencia coherente que percibimos como un solo instante consciente. La teoría también explica por qué ciertos procesos mentales permanecen inconscientes mientras que otros alcanzan la conciencia. Se sugiere que nuestro cerebro actúa como una organización compleja en la que solo la información más relevante, integrada y diferenciada llega al nivel consciente. Esto permite que, aunque nuestro cerebro maneje enormes cantidades de datos cada segundo, nuestra conciencia solo procese lo más esencial, evitando que nos sintamos abrumados. Investigaciones recientes han medido la integración de la información en redes neuronales, utilizando métricas como el valor pi propuesto por Tononi, que cuantifica cuánta información está integrada en un sistema, lo que podría ofrecer una base matemática para la conciencia. Esta teoría tiene implicaciones fascinantes tanto en la medicina, ayudando a comprender trastornos de conciencia, como en el desarrollo de inteligencias artificiales que podrían llegar a poseer una forma de conciencia genuina. Y ojo con esto, porque la teoría del procesamiento de la información y la del procesamiento predictivo ofrecen perspectivas innovadoras para comprender la conciencia humana. Ambas coinciden en que nuestra experiencia del mundo no es una simple representación directa de la realidad, sino el resultado de un intrincado sistema cerebral que construye y remodela nuestra percepción momento a momento. Ahora, la conciencia no se reduce simplemente a un poder de procesamiento avanzado ni a algoritmos complejos, implica la creación de sistemas capaces de integrar información de formas muy específicas. Esto sugiere que una inteligencia artificial verdaderamente consciente requeriría una arquitectura completamente distinta a la de los sistemas actuales. Esta teoría también abre interrogantes profundas sobre la naturaleza misma de la realidad y nuestro papel dentro de ella. Si la conciencia es, en esencia, un proceso de manejo de información, ¿podría ser que el universo entero funcione como un gigantesco sistema de procesamiento de datos? Algunos científicos plantean que la información podría ser tan esencial para la estructura del universo como lo son la materia y la energía. Al explorar la teoría del procesamiento de la información, emergen ideas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia. Esta no es simplemente un testigo pasivo de la realidad, sino un proceso activo que organiza e integra información, permitiéndonos vivir nuestra experiencia momento a momento. Entender la conciencia como un fenómeno de procesamiento de datos no la hace menos asombrosa. Por el contrario,
nos permite apreciar la increíble complejidad que implica ser consciente. A medida que seguimos desentrañando sus secretos, esta teoría nos revela que la conciencia podría ser el sistema de integración de información más avanzado que conocemos, capaz de transformar infinidad de datos provenientes de nuestros sentidos, recuerdos, pensamientos y emociones en la rica experiencia de estar vivos y conscientes. En este viaje por la ciencia de la conciencia, destaca el estudio de los correlatos neuronales de la conciencia, conocidos como NCC, que buscan identificar los patrones específicos de actividad cerebral que dan origen a nuestras experiencias conscientes. Imagina tu mente como una gran producción teatral. Las neuronas serían los actores, las regiones del cerebro el escenario, los patrones de actividad neuronal la iluminación, y la sincronización neuronal los movimientos coordinados. Cuando todos estos elementos funcionan en perfecta armonía, surge la magia de la conciencia. A principios de la década de 1990, los científicos Francis Crick y Christoph Koch propusieron una idea revolucionaria. En lugar de considerar la conciencia como un fenómeno intangible, se debía buscar sus huellas físicas en el cerebro. Este enfoque marcó el inicio de una nueva era en la investigación de la conciencia. Se descubrió que no toda la actividad neuronal produce experiencias conscientes. Nuestro cerebro procesa constantemente enormes cantidades de información como los latidos del corazón o la respiración, pero solo una pequeña parte de esos estímulos alcanza nuestra consciencia, como si múltiples canales de televisión estuvieran transmitiendo, pero solo pudiéramos sintonizar uno a la vez. Uno de los NCC más relevantes se encuentra en el sistema talamocortical, una red cerebral que involucra el tálamo, una especie de centro de control, y la corteza cerebral, la capa externa del cerebro. Esta red actúa como el sistema de transmisión de la conciencia. Cuando estamos conscientes, esta red mantiene un patrón preciso de actividad. Si este patrón se interrumpe, ya sea por anestesia, sueño o una lesión cerebral, la conciencia se disipa o desaparece por completo. Pero la conciencia no es solo cuestión de estar despierto o dormido. Cada tipo de experiencia consciente tiene su propia firma neuronal específica. Cuando vemos un rostro, por ejemplo, se activa una región conocida como el área fusiforme de la cara. Cuando sentimos alegría, se enciende la amígdala junto a otras regiones cerebrales vinculadas a las emociones. Estos NCC específicos de contenido funcionan como los instrumentos individuales en una orquesta, cada uno aportando su parte única a la experiencia general. Un descubrimiento sorprendente surgió del estudio de pacientes con visión ciega, una condición en la que las personas, pese a tener dañada su corteza visual primaria, logran reaccionar a estímulos visuales sin ser conscientes de que están viendo algo. Este fenómeno reveló que el simple procesamiento de información en el cerebro no es suficiente para generar conciencia. Esa información debe integrarse y transmitirse de manera específica para que emerja la experiencia consciente. Los tiempos de respuesta de la conciencia también han revelado datos interesantes. Los científicos han descubierto que toma entre 200 y 500 milisegundos para que un evento neuronal se convierta en una experiencia consciente. Esto indica que la conciencia no es instantánea, sino más bien una compleja coreografía neuronal que se toma su tiempo para desarrollarse. Durante esa breve ventana, el cerebro integra múltiples flujos de información en una experiencia coherente y unificada. Una de las herramientas más poderosas para estudiar los NCC ha sido la investigación sobre la rivalidad binocular. En este experimento, se presentan imágenes distintas a cada ojo, pero solo se percibe conscientemente una de ellas a la vez. Este método ha permitido a los científicos mantener constantes los estímulos físicos mientras la conciencia fluctúa, ayudando así a identificar los patrones neuronales específicamente asociados con la experiencia consciente. Investigaciones recientes revelan que los NCC no solo se vinculan con qué neuronas se activan, sino también con la forma en que disparan juntas. La sincronización neuronal, especialmente en el rango de frecuencia gamma alrededor de 40 Hz, parece ser crucial para la experiencia consciente. Es como si una orquesta requiriera que todos sus músicos toquen en perfecta sincronía para producir una melodía armoniosa. Cuando esta sincronización se interrumpe, la conciencia puede fragmentarse o desaparecer por completo. Los avances en el estudio de los NCC han transformado también el ámbito médico, especialmente en el tratamiento de pacientes con trastornos de conciencia. Gracias a las imágenes cerebrales,
Los médicos pueden detectar signos de conciencia en personas que no pueden comunicarse de forma convencional, lo que permite diagnósticos más precisos y decisiones terapéuticas más acertadas. Una de las estructuras más intrigantes que ha captado la atención de los científicos es el claustro, una delgada lámina de neuronas que algunos investigadores consideran el conductor de la conciencia. En estudios experimentales, se descubrió que estimular eléctricamente esta región puede encender y apagar la conciencia como si se tratara de un interruptor de luz, lo que ha llevado a la fascinante posibilidad de que existan circuitos neuronales específicos que actúen como interruptores de la conciencia. Otra área clave en la investigación es la red de modo predeterminado, DMN, por sus siglas en inglés, un conjunto de regiones cerebrales que se activa cuando estamos ensimismados en nuestros pensamientos o soñando despiertos. Esta red parece ser crucial para la autoconciencia, la imaginación y nuestro sentido del yo. El concepto de codificación predictiva ha revelado que el cerebro no solo procesa la información que recibe, sino que también predice lo que espera experimentar. Esta constante anticipación crea una simulación interna del mundo que se actualiza en tiempo real, dando forma a nuestra experiencia consciente. Con el desarrollo de nuevas tecnologías como la optogenética que permite controlar neuronas específicas mediante luz, los científicos están logrando estudiar los NCC con precisión sin precedentes. Se ha descubierto que la conciencia depende no solo de la actividad cerebral en regiones específicas, sino también de patrones precisos de activación neuronal en todo el cerebro. Un hallazgo especialmente interesante es el fenómeno de la ignición, un momento en el que la actividad neuronal alcanza un umbral crítico y se vuelve consciente. Esta repentina explosión de actividad sincronizada en múltiples regiones cerebrales parece ser una señal distintiva del despertar de la conciencia. A medida que la ciencia sigue avanzando, la investigación sobre la conciencia plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío y la toma de decisiones, sugiriendo que algunas elecciones podrían estar determinadas por patrones neuronales incluso antes de que seamos conscientes de haber tomado una decisión. Este fascinante recorrido por los misterios de la conciencia nos revela que, aunque profundamente subjetiva y personal, nuestra experiencia consciente está firmemente enraizada en una compleja sinfonía neuronal que se despliega en nuestro cerebro. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender qué significa realmente estar vivo, ser consciente y, en última instancia, ser humano. La teoría de la reducción objetiva orquestada, ORC, planteada por Stuart Hameroff y Roger Penrose, ha revolucionado la forma en que algunos científicos conciben la conciencia. Stuart Hameroff, quien llevaba tiempo estudiando el papel de los microtúbulos en el cerebro, propuso que estas diminutas estructuras no eran solo elementos pasivos dentro de las células, sino que también podían desempeñar un papel activo en el procesamiento de información a nivel cuántico. Según esta teoría, los microtúbulos permitirían que ocurrieran procesos cuánticos que desencadenarían la experiencia consciente. La clave de esta idea reside en la noción de coherencia cuántica, un fenómeno en el que las partículas permanecen conectadas en un estado específico. Hameroff y Penrose postularon que esta coherencia cuántica podría darse dentro de los microtúbulos y que, cuando colapsa, se genera un momento de conciencia. Este fenómeno, conocido como reducción objetiva orquestada, fue innovador porque planteó que la conciencia no solo se origina en las redes neuronales y reacciones químicas del cerebro, sino que también está vinculada a las leyes fundamentales de la física cuántica. Este enfoque propone que la conciencia no está confinada a una región específica del cerebro, sino que surge de una compleja red de interacciones cuánticas en los microtúbulos que se extienden por todo el sistema nervioso, desafiando así la creencia tradicional de que áreas específicas del cerebro, como la corteza prefrontal, son las únicas responsables del pensamiento consciente. Este planteamiento ofrece una perspectiva radical al sugerir que la conciencia está profundamente conectada con la naturaleza misma de la realidad. La idea de que la experiencia consciente podría estar ligada a propiedades cuánticas de la materia abre una fascinante frontera científica que podría transformar nuestra comprensión del cerebro y del universo. La teoría ORC se apoya en conceptos fundamentales de la mecánica cuántica, una disciplina que a principios del siglo XX revolucionó la física al introducir fenómenos como la superposición, el entrelazamiento y la dualidad onda-partícula. En lugar de seguir la lógica clásica que define posiciones y velocidades concretas para los objetos,
La mecánica cuántica revela que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, y que el simple acto de observarlas puede influir en el resultado de un evento cuántico. La superposición, por ejemplo, es un principio clave en la teoría ORC, pues permite que una partícula esté en varios estados a la vez, un fenómeno ilustrado en el famoso experimento del gato de Schrödinger, donde el animal se encuentra simultáneamente vivo y muerto hasta que se abre la caja y se observa su estado. Según Amerov y Penrose, los microtúbulos del cerebro pueden sostener esas superposiciones cuánticas, permitiendo que procesos cuánticos se desarrollen en su interior. Otro concepto esencial en esta teoría es la coherencia cuántica, un estado en el que partículas como electrones o fotones permanecen sincronizadas, aunque estén separadas por distancias significativas. Esta coherencia permitiría que las partículas funcionen de manera unificada, lo que según la teoría ORC desempeña un papel crucial en la generación de la conciencia. El entrelazamiento cuántico, otro principio clave, plantea que las partículas pueden vincularse de tal forma que el estado de una influye instantáneamente en el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Si este fenómeno se produjera dentro de los microtúbulos, explicaría cómo la conciencia surge a partir de una red interconectada de estados cuánticos que se extienden por diversas regiones del cerebro, en lugar de emerger únicamente de neuronas aisladas. La reducción objetiva, elemento central en la teoría ORC, se inspira en la propuesta de Roger Penrose sobre el colapso de la función de onda cuántica. Según esta idea, una partícula en superposición permanece en múltiples estados hasta que una observación externa la obliga a colapsar en un estado concreto. Penrose sugirió que este colapso podría ocurrir espontáneamente debido a efectos gravitacionales a escala cuántica, independientemente de la presencia de un observador. Esta propuesta llevó a Amerov y Penrose a sugerir que cada uno de estos colapsos se relaciona con un instante de conciencia. En la teoría ORC, esta reducción objetiva está orquestada por las características y dinámicas de los microtúbulos, lo que significa que no se produce de forma aleatoria, sino que es guiada por el entorno bioquímico del cerebro. La idea de que la conciencia pueda emerger de procesos cuánticos en los microtúbulos es una hipótesis revolucionaria que desafía la visión convencional de que la conciencia es solo el resultado de procesos neuronales y químicos. No obstante, esta propuesta ha generado tanto interés como escepticismo en la comunidad científica. Sus críticos argumentan que el cerebro, por ser un entorno cálido, húmedo y caótico, dificultaría la estabilidad de los procesos cuánticos, ya que la coherencia cuántica suele ser extremadamente delicada. A pesar de esto, investigaciones en biología cuántica han demostrado que efectos cuánticos sí pueden influir en sistemas biológicos, como ocurre en la fotosíntesis y en la navegación de ciertos animales, lo que da cierto respaldo a la posibilidad de que estos procesos también se manifiesten en el cerebro. Un aspecto esencial en esta teoría es el papel que desempeñan los microtúbulos, diminutas estructuras tubulares que forman parte del citoesqueleto celular, incluidas las neuronas. A diferencia de otras partes de la célula que tienen funciones más simples, los microtúbulos presentan una organización sumamente precisa que los convierte en un candidato intrigante para el origen de la conciencia. Compuestos por proteínas llamadas tubulina, estas estructuras se ensamblan en cilindros huecos que no solo sostienen la forma celular, sino que también intervienen en el transporte intracelular, la división celular y la organización del entorno interno de la célula. Lo que hace que los microtúbulos destaquen en el contexto de la teoría ORC es su capacidad para oscilar e interactuar con otros elementos celulares, lo que les permitiría mantener la coherencia cuántica el tiempo suficiente como para facilitar un procesamiento cuántico significativo. Esta cualidad los posiciona como una especie de computadora cuántica interna capaz de procesar información de una forma que las redes neuronales convencionales no pueden lograr. Su escala nanoestructural es clave en esta teoría, pues son lo suficientemente pequeños para interactuar con efectos cuánticos, pero también lo bastante grandes y organizados para sostener procesos complejos, lo que los sitúa en un punto intermedio entre el mundo cuántico y el macroscópico. La investigación de Stuart Amerov sobre los microtúbulos llevó a la idea de que las proteínas tubulina podrían alternar entre diferentes estados de conformación, permitiendo el procesamiento de información cuántica. Estos estados se comportarían como bits cuánticos, conocidos como qubits,
que pueden representar múltiples combinaciones de información a la vez gracias al principio de superposición. En la teoría ORC, estos qubits colapsarían de forma orquestada, influenciados por el entorno bioquímico del cerebro, dando lugar a un momento de conciencia. El aspecto más intrigante de los microtúbulos es su capacidad para resistir las interferencias del entorno cerebral, que normalmente dificultarían la coherencia cuántica. Amerov y Penrose sostienen que las propiedades únicas de los microtúbulos los protegen de estas perturbaciones, permitiendo que mantengan estos delicados estados cuánticos el tiempo suficiente para desempeñar un papel crucial en la conciencia. Además, los microtúbulos están estratégicamente ubicados dentro de las neuronas, regulando la actividad sináptica que es clave para la comunicación neuronal. Esto significa que, si los procesos cuánticos ocurren realmente en los microtúbulos, podrían influir directamente en la activación neuronal, modelando así nuestros pensamientos, decisiones y experiencias conscientes. Si la teoría ORC resultara correcta, significaría que la conciencia no es solo una propiedad emergente del cerebro, sino un fenómeno intrínsecamente ligado a las leyes fundamentales del universo. Esta visión conecta la mente humana con el misterioso mundo de la física cuántica, sugiriendo que la conciencia es parte esencial del tejido mismo de la realidad. Vemos cómo el biocentrismo es una teoría que ha generado un intenso debate al proponer que la conciencia no solo influye en la realidad física, sino que es su base fundamental. Esta idea surge de experimentos como el de la doble rendija, que reveló que las partículas se comportan de forma diferente dependiendo de si son observadas o no. Esto llevó a la conclusión de que la conciencia parece tener un papel activo en la construcción de la realidad. Sin embargo, el biocentrismo lleva este concepto más lejos al sugerir que la conciencia no solo modifica el entorno, sino que es el pilar mismo que sustenta el universo. Según esta teoría, la vida crea el universo y no al revés, una idea que desafía el enfoque materialista que ha dominado la ciencia durante siglos. Si esta propuesta es cierta, nuestra concepción del cosmos, desde sus partículas más diminutas hasta sus vastas galaxias, requeriría una profunda revisión que reconozca a la conciencia y la vida como elementos primordiales en la estructura del universo. Desde un punto de vista científico, el biocentrismo plantea que el espacio y el tiempo no son entidades fijas e independientes, sino constructos que dependen de un observador consciente. Esta visión rompe con la idea tradicional de que estas dimensiones existen por sí mismas, sugiriendo en cambio que son una proyección creada por la mente. Según esta teoría, el universo sería como un lienzo en blanco, y la conciencia se encargaría de pintar la realidad que percibimos. Sin la existencia de la vida consciente, el espacio y el tiempo carecerían de significado o sustancia. Esta propuesta encuentra respaldo en ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, donde las partículas permanecen en un estado de probabilidad o superposición hasta que son observadas, momento en el cual adoptan una forma definida. El biocentrismo amplía esta idea afirmando que el universo entero sigue este mismo principio. Así como las partículas requieren ser observadas para manifestarse, el universo necesita la presencia de la conciencia para adquirir forma y estructura. Esta visión del biocentrismo redefine la relación entre el universo y la conciencia, postulando que esta última no es solo el resultado de procesos cerebrales, sino la esencia misma de la realidad. En lugar de considerar que el cerebro genera la conciencia, el biocentrismo sugiere que el cerebro actúa como un canal que recibe y traduce esta conciencia, de forma similar a como un televisor capta señales y las transforma en imágenes. Esta idea representa un cambio radical en la forma de concebir la mente y el universo, desafiando la visión materialista que considera al cosmos como un espacio vacío gobernado por leyes físicas, donde la vida sería un evento casual y aislado. El biocentrismo también ofrece una perspectiva novedosa sobre el origen del universo. Mientras que el modelo del Big Bang postula que el cosmos surgió a partir de una singularidad densa y extremadamente caliente que se expandió, el biocentrismo propone que el universo no surgió en el sentido convencional, sino que nació en conjunto con la conciencia. Desde esta óptica, el universo no existió previamente como una realidad separada que luego dio paso a la vida, sino que ambos elementos emergieron simultáneamente, formando una red inseparable donde la conciencia define la propia existencia del universo. La mecánica cuántica también respalda ciertos aspectos del biocentrismo, especialmente a través del fenómeno del entrelazamiento cuántico,
en el que dos partículas pueden influenciarse instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno sugiere que la conciencia no está confinada dentro de organismos individuales, sino que forma parte de una red universal que conecta toda la realidad. Esta visión implica que la conciencia está integrada en la estructura misma del universo, desafiando la idea tradicional de que la mente es únicamente un producto del cerebro. El biocentrismo no solo presenta implicaciones científicas, sino que también replantea conceptos filosóficos fundamentales, especialmente en lo que respecta a la vida, la muerte y la naturaleza del tiempo. Según esta teoría, la muerte no significa necesariamente el fin de la conciencia, ya que esta última no depende exclusivamente del cuerpo físico. En esta visión, la conciencia es una parte esencial del tejido de la realidad y podría continuar existiendo independientemente del cuerpo biológico. Esta idea se alinea con tradiciones espirituales que ven la conciencia como algo eterno, sugiriendo que la vida y la muerte no son estados absolutos, sino fases dentro de un ciclo continuo. El biocentrismo también cuestiona nuestra percepción del tiempo, al postular que este no es una secuencia lineal que avanza del pasado al futuro, sino una construcción mental creada por la conciencia para organizar experiencias. Desde esta perspectiva, el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente, y nuestra percepción del tiempo sería solo una herramienta que nos permite dar sentido a la realidad. Esta idea guarda cierta relación con la teoría de la relatividad de Einstein, que sostiene que el tiempo es relativo y depende de la perspectiva del observador. Una de las implicaciones más impactantes del biocentrismo es la idea de que el universo es participativo, es decir, que no existe como una estructura estática e independiente, sino que cobra forma a través de la observación consciente. Esto significa que la realidad no es una entidad objetiva que se mantiene inalterable, sino que se transforma y adapta según la presencia y percepción de los observadores. Esta noción rompe con la visión clásica de una realidad inmutable y plantea que el universo es dinámico y moldeado por la mente consciente que lo observa. El biocentrismo también invita a repensar la propia naturaleza de la existencia, sugiriendo que el universo físico es más parecido a una simulación o realidad virtual generada por la conciencia, que a una estructura sólida y material. Esta idea recuerda conceptos filosóficos como el maya en el hinduismo, que describe el mundo físico como una ilusión creada por la mente. Asimismo, se asemeja a la teoría de la simulación, que plantea que la realidad podría ser el resultado de un sofisticado sistema virtual. A pesar de sus propuestas innovadoras, el biocentrismo enfrenta críticas importantes. Los detractores señalan que esta teoría se aleja demasiado del enfoque materialista que ha sido la base del método científico. Argumentan que el biocentrismo carece de pruebas empíricas contundentes y que sus afirmaciones se basan excesivamente en especulaciones filosóficas. Además, se cuestiona que extrapolar fenómenos cuánticos a escalas macroscópicas, como el universo entero, es un salto teórico que no ha sido comprobado. Algunos críticos también acusan al biocentrismo de tener un enfoque antropocéntrico, ya que sitúa la conciencia humana como el centro de la realidad, ignorando la vasta complejidad del universo. A pesar de estas objeciones, el biocentrismo sigue atrayendo la atención de quienes consideran insuficiente la visión materialista para explicar la conciencia y el universo. Al colocar la vida y la mente como elementos primordiales de la existencia, esta teoría ofrece una interpretación que conecta con visiones espirituales y filosóficas milenarias. El biocentrismo nos invita a contemplar el universo no solo como un conjunto de materia y energía, sino como una entidad viva e interconectada, en la que cada ser consciente desempeña un papel fundamental. Esta perspectiva también influye en nuestra relación con el medio ambiente, al proponer que toda forma de vida tiene un valor intrínseco que merece respeto y cuidado, ya que el bienestar del planeta está directamente vinculado al equilibrio del universo mismo. El panpsiquismo es una teoría filosófica que plantea que la mente o la conciencia no es exclusiva de los seres humanos o de organismos complejos, sino que es una propiedad fundamental presente en toda la realidad, incluso en las partículas más diminutas. Esta idea se opone directamente al materialismo, que sostiene que la conciencia solo emerge en sistemas biológicos altamente desarrollados, como el cerebro humano. El origen del panpsiquismo se remonta a la filosofía antigua, cuando pensadores como Tales de Mileto sostenían que todo en la naturaleza poseía alguna forma de vida o conciencia. Tales, por ejemplo,
Afirmaba que todo está lleno de dioses, sugiriendo así que cada elemento del universo tenía una especie de vida interior. Esta concepción inicial del panpsiquismo reflejaba una visión del cosmos como un organismo vivo e interconectado. Durante el Renacimiento, esta idea resurgió de la mano de pensadores como Giordano Bruno, quien afirmaba que el universo era infinito y estaba poblado por seres vivos, incluidas las estrellas y los planetas, cada uno con su propia forma de conciencia. Aunque sus ideas fueron consideradas heréticas y le valieron persecución, representaron un hito en la evolución del pensamiento sobre el cosmos y la mente. En tiempos más recientes, el panpsiquismo ha sido revisitado por filósofos y científicos que consideran insuficientes las explicaciones tradicionales sobre la conciencia. Uno de los principales defensores contemporáneos de esta teoría es el filósofo Galen Strawson, quien argumenta que resulta improbable que la conciencia surja únicamente de la materia inanimada. Según Strawson, la conciencia debe ser vista como una propiedad fundamental del universo, presente en todas las cosas en algún nivel. Esta perspectiva forma parte de una crítica más amplia al materialismo, que es la visión predominante en la ciencia actual y que afirma que todo, incluida la conciencia, puede explicarse mediante procesos físicos. Sin embargo, el materialismo enfrenta dificultades para explicar la experiencia subjetiva o qualia, es decir, la vivencia interna y cualitativa que define lo que es ser consciente. El panpsiquismo, en cambio, plantea que la conciencia no es un fenómeno emergente de la actividad cerebral, sino que es un atributo básico de la realidad, al igual que el espacio, el tiempo y la materia. Desde esta perspectiva, el cerebro no crea la conciencia, sino que actúa como un sistema que la organiza y amplifica. Esta idea sugiere que existe una continuidad en la conciencia, que se extiende desde las partículas más elementales hasta las criaturas más complejas, y que su complejidad aumenta conforme lo hace el sistema en el que se manifiesta. Esta visión del panpsiquismo invita a reconsiderar los límites tradicionales entre lo vivo y lo inerte, entre lo consciente y lo inconsciente. Al postular que la conciencia está presente en toda la materia, se desafía la noción de que existe una clara división entre estos conceptos. Dentro del panpsiquismo, la conciencia se entiende como un espectro. En un extremo están los sistemas extremadamente complejos, como el cerebro humano, que generan formas ricas y sofisticadas de conciencia. En el otro extremo se encuentran las partículas elementales, que, según esta teoría, podrían poseer una conciencia extremadamente básica, aunque no implique pensamientos o sentimientos, sino una forma rudimentaria de percepción. Este enfoque ofrece una alternativa para abordar el llamado problema difícil de la conciencia, planteado por el filósofo David Chalmers, que se refiere a la dificultad de explicar por qué y cómo los procesos físicos del cerebro dan lugar a experiencias subjetivas. El materialismo ha tenido dificultades para resolver este enigma, pues no logra explicar satisfactoriamente el aspecto cualitativo de la conciencia. El panpsiquismo, por su parte, sugiere que la experiencia subjetiva no es algo que el cerebro genere, sino que se trata de una propiedad fundamental que el cerebro simplemente organiza de manera más compleja. Desde esta perspectiva, la conciencia no es una cualidad emergente que aparece en ciertas configuraciones de materia, sino una propiedad que siempre ha estado presente, adoptando formas más sofisticadas en sistemas más complejos. Esto lleva a una conclusión interesante. Si la conciencia es realmente inherente a toda la materia, entonces objetos aparentemente inertes, como rocas o estrellas, podrían poseer algún tipo de conciencia, aunque ésta sea tan elemental que resulte casi imperceptible para nosotros. Esta idea resuena con ciertas interpretaciones de la física cuántica, en las que el comportamiento de las partículas parece reflejar algún tipo de agencia o decisión. Algunos teóricos sugieren que estos fenómenos podrían interpretarse como una expresión primitiva de conciencia presente en la materia misma. Aunque esta hipótesis sigue siendo altamente especulativa, ofrece una visión fascinante del universo como un sistema interconectado y vivo, mucho más dinámico de lo que la ciencia tradicional ha considerado. Si la conciencia es una propiedad omnipresente, las implicaciones filosóficas, científicas y éticas son profundas. La idea de que toda la materia es consciente en algún nivel, una noción conocida como panpsiquismo, plantea una perspectiva fascinante que desafía muchas de nuestras concepciones tradicionales sobre la mente y la realidad. Esta teoría,
que ha despertado el interés tanto de filósofos como de científicos contemporáneos, sugiere que la conciencia no es un fenómeno exclusivo de los cerebros biológicos complejos, sino una propiedad fundamental que impregna el universo entero. De acuerdo con esta visión, cada partícula, átomo e incluso las estructuras más vastas del cosmos contendrían algún nivel de experiencia subjetiva, por diminuta que ésta sea. El panpsiquismo propone que estas pequeñas formas de conciencia, al interactuar entre sí, podrían generar una suerte de conciencia universal, análoga a cómo las neuronas del cerebro humano se conectan para formar una mente coherente. Así como las células cerebrales individuales carecen de pensamiento propio, pero juntas producen una experiencia consciente compleja, las partículas del universo podrían estar participando en una red invisible que da lugar a una mente cósmica. Esta idea recuerda a la noción de la noosfera, propuesta por el filósofo Pierre Teilhard de Chardin, quien planteó que la evolución de la conciencia culminaría en una especie de inteligencia planetaria que englobaría toda la vida y el pensamiento humano. Esta hipótesis ha despertado un enorme interés porque ofrece una alternativa intrigante a las teorías materialistas tradicionales, que afirman que la conciencia surge únicamente de la complejidad cerebral. En cambio, el panpsiquismo sugiere que la conciencia es una propiedad primordial del universo, tan básica como el espacio, el tiempo o la energía. Esto implica que, en cierto sentido, la conciencia no fue creada por la evolución biológica, sino que ha existido desde los primeros momentos del cosmos y simplemente se organiza de formas más sofisticadas en sistemas nerviosos avanzados. Una de las ideas más provocadoras del panpsiquismo es que la conciencia podría estar estrechamente vinculada con la percepción del tiempo. Si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, es posible que distintas formas de conciencia experimenten el tiempo de maneras muy diferentes. Algunas entidades podrían percibir el tiempo como un flujo continuo, mientras que otras podrían experimentarlo como una serie de momentos fragmentados o incluso como una realidad atemporal. Esta posibilidad resulta especialmente interesante al considerar teorías físicas avanzadas que sugieren que el tiempo, tal como lo percibimos, es solo una construcción mental derivada de nuestra percepción limitada. Desde esta perspectiva, el flujo del tiempo podría ser solo una ilusión generada por la forma en que nuestra conciencia organiza la información. La relación entre el panpsiquismo y la física cuántica también ha generado un intenso debate en la comunidad científica. Algunos teóricos, como el físico Roger Penrose, han planteado que ciertos aspectos de la mecánica cuántica, especialmente el colapso de la función de onda, podría estar relacionados con la conciencia. La función de onda es una representación matemática que describe todas las posibles posiciones y estados que una partícula puede tener. En la mecánica cuántica, se ha observado que esta función colapsa en un estado específico solo cuando es observada o medida. Esto ha llevado a especulaciones sobre si la conciencia misma podría desempeñar un papel activo en este fenómeno, sugiriendo que la mente humana o incluso cualquier forma de conciencia influye directamente en la realidad física. La noción de que la conciencia está intrínsecamente conectada con el universo también ha inspirado una variedad de interpretaciones espirituales y filosóficas. En muchas tradiciones místicas y religiosas, la idea de una conciencia universal que todo lo abarca ha sido un tema recurrente. En el hinduismo, por ejemplo, se habla del concepto de Brahman, una conciencia cósmica que subyace a toda la existencia. En el budismo, la idea del Alaya Vijnana describe un depósito colectivo de conciencia del cual emergen todas las experiencias. Del mismo modo, en las tradiciones chamánicas de diversas culturas se describe un espíritu universal que interconecta a todos los seres vivos. Lo fascinante del panpsiquismo es que no solo conecta la ciencia con la espiritualidad, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza misma del universo. Si la conciencia es una propiedad fundamental de la materia, esto podría significar que incluso objetos aparentemente inanimados, como las rocas, el agua o el aire, poseen algún nivel básico de experiencia subjetiva. Aunque esta idea pueda parecer extravagante, algunos defensores del panpsiquismo argumentan que es más lógico asumir que la conciencia está presente en todos los niveles de la realidad que sostener que surge de manera repentina cuando las neuronas alcanzan cierto grado de complejidad. Esta perspectiva también podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la vida y la inteligencia extraterrestre. Si la conciencia es una propiedad universal,
Es posible que civilizaciones avanzadas no dependan necesariamente de formas biológicas para desarrollarse, sino que hayan evolucionado como formas de conciencia puramente energética o incluso como estructuras de información autoconscientes. Esto abre la puerta a especulaciones sobre inteligencias cósmicas que podrían comunicarse de formas que escapan por completo a nuestras limitadas capacidades sensoriales. En el campo de la neurociencia, el panpsiquismo también plantea nuevas preguntas sobre el origen y la naturaleza de la experiencia subjetiva. Si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, los cerebros humanos no serían generadores de conciencia, sino sofisticados sistemas que organizan y canalizan esta propiedad universal de manera eficiente. Esto implicaría que cada individuo es, en cierto sentido, una manifestación localizada de una conciencia mucho más amplia, una idea que se asemeja a la metáfora del océano y sus olas. Cada ser consciente sería como una ola que emerge temporalmente del océano infinito de la mente cósmica. Desde esta perspectiva, la muerte dejaría de ser el fin definitivo de la conciencia individual y pasaría a verse como un proceso en el que la mente se reintegra en la red universal de conciencia. Este planteamiento ha inspirado tanto a investigadores científicos como a filósofos, ya que sugiere que nuestra experiencia consciente es solo una pequeña ventana a una realidad mucho más vasta y profunda. A pesar de sus implicaciones revolucionarias, el panpsiquismo aún enfrenta serios desafíos en el ámbito científico. Uno de los mayores problemas es el llamado problema de la combinación, que plantea una pregunta clave. Si cada partícula tiene una pequeña forma de conciencia, ¿cómo se combinan estas experiencias individuales para formar una mente unificada como la nuestra? Aunque algunos teóricos sugieren que la conexión entre partículas cuánticas podría desempeñar un papel en este proceso, aún no se ha encontrado una explicación definitiva. Sin embargo, lo que el panpsiquismo logra con éxito es abrir un abanico de posibilidades que invitan a reconsiderar nuestra comprensión del universo y del lugar que ocupamos en él. Al proponer que la conciencia es una propiedad fundamental de la realidad, esta teoría nos lleva a contemplar la existencia desde una perspectiva radicalmente diferente, desdibujando las fronteras entre lo vivo y lo inanimado, lo físico y lo mental. Pero ojo con esto, porque el panpsiquismo, una teoría que propone que toda la materia, desde las partículas subatómicas hasta las estrellas más distantes, posee algún tipo de conciencia, tiene una profunda capacidad para cambiar nuestra manera de ver el mundo. Nos invita a pensar que la realidad es mucho más misteriosa de lo que solemos imaginar, desafiando nuestras concepciones más arraigadas sobre lo que significa estar vivo o consciente. Este enfoque pone en duda nuestra visión tradicional de la conciencia como un fenómeno exclusivo de los seres humanos o de ciertos animales, sugiriendo en su lugar que la conciencia no es un fenómeno emergente, sino una propiedad fundamental e inherente al tejido mismo del universo. Si aceptamos la idea de que cada átomo, cada molécula, cada estrella y cada partícula del cosmos alberga algún tipo de conciencia, por mínima que sea, esto abriría la puerta a una nueva comprensión de lo que significa existir. La experiencia humana, en este contexto, no sería más que un destello fugaz dentro de una vasta red de percepciones interconectadas. En lugar de ser un fenómeno aislado, como tendemos a verlo en la vida cotidiana, la conciencia se convertiría en un elemento cósmico, presente en todos los rincones del universo, tanto en lo macro como en lo micro. Así, la conciencia humana sería solo una manifestación más, un episodio dentro de un proceso mucho más amplio que involucra a toda la materia. Este enfoque, aunque profundamente radical, tiene el potencial de cambiar completamente la manera en que entendemos nuestra relación con el universo. Nos invitaría a replantear las fronteras entre lo vivo y lo no vivo, entre lo consciente y lo inconsciente. Si toda la materia tiene una forma de conciencia, entonces las distinciones que hemos establecido entre seres humanos, animales y objetos inanimados se vuelven difusas. ¿Qué significaría entonces la vida, el ser, o la inteligencia si cada parte del universo, cada átomo y cada partícula, posee alguna forma de experiencia subjetiva, aunque sea mínima? En este modelo, el universo no sería una máquina sin alma, sino una red vibrante de experiencias conscientes, en la que cada elemento contribuye al todo. Esta conciencia universal podría verse como un campo interconectado de experiencias que interactúan, se influyen y se ajustan unas a otras. Es como una red global de información, pero en lugar de datos y señales, lo que circula es la conciencia,
un fenómeno que se despliega y se organiza en diferentes niveles de complejidad. Así, lo que creemos que son cosas o objetos serían, en realidad, manifestaciones de una conciencia primordial que se despliega de diferentes maneras dependiendo de las condiciones del entorno, la organización de las partículas o las relaciones que se establecen entre ellas. Este enfoque no solo abre nuevas posibilidades sobre la naturaleza de la conciencia, sino que también puede ofrecernos una nueva perspectiva sobre el propósito de nuestra existencia. Si estamos profundamente conectados con todo lo que existe, si somos parte de una red consciente que abarca todo el universo, ¿cuál es nuestro papel dentro de este vasto entramado? ¿Es la conciencia humana, tal y como la experimentamos, una expresión completa de nuestra naturaleza, o es solo una forma de conexión que nos permite comprender mejor el universo? Estas preguntas nos invitan a pensar en una humildad cósmica, un reconocimiento de que somos solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande y más complejo de lo que imaginamos. El panpsiquismo también desafía nuestra visión antropocéntrica del mundo. Durante siglos, los seres humanos hemos tendido a vernos a nosotros mismos como el centro del universo, la especie más avanzada y la única con capacidad de conciencia significativa. Sin embargo, el panpsiquismo ofrece una visión más inclusiva y descentralizada, sugiriendo que la conciencia no es un fenómeno exclusivo de los humanos o incluso de los seres vivos, sino que está presente en todos los aspectos del cosmos. Si aceptamos este modelo, entonces los seres humanos ya no serían el pináculo de la evolución de la conciencia, sino una manifestación más de una red consciente que incluye a todas las formas de materia. Esto no solo cambia nuestra visión del lugar que ocupamos en el universo, sino que también plantea preguntas profundamente filosóficas sobre la naturaleza de la moralidad, la ética y la vida misma. Si todo, desde las partículas más pequeñas hasta las estrellas más distantes, tiene alguna forma de conciencia, ¿cómo debemos interactuar con el mundo a nuestro alrededor? Las implicaciones éticas del panpsiquismo son enormes. Tenemos la responsabilidad de tratar a las partículas subatómicas con el mismo respeto con el que tratamos a los seres humanos o a los animales. ¿Podría haber alguna forma de interacción consciente entre los elementos del universo, una especie de comunicación a través de la conciencia compartida de toda la materia? Estos son temas que aún están en la frontera de la especulación, pero que nos invitan a repensar nuestra relación con el entorno y la responsabilidad que tenemos como especie. Al mismo tiempo, el panpsiquismo también invita a un tipo de asombro ante la grandeza del universo. Si cada partícula del cosmos está conectada en una red consciente, entonces el universo mismo se convierte en algo mucho más sublime de lo que hemos creído. Ya no sería un lugar frío y desalmado, gobernado únicamente por las leyes de la física, sino que estaría impregnado por una dimensión de conciencia que nos conecta a todos, a todas las formas de vida y materia, de maneras que aún no comprendemos completamente. Esta visión nos lleva a un sentido profundo de misterio, ya que nos desafía a aceptar que la realidad es mucho más compleja, profunda y rica de lo que nuestras mentes limitadas pueden comprender. Los físicos cuánticos y los filósofos que han explorado el panpsiquismo también han señalado que esta visión podría ayudarnos a comprender mejor algunos de los misterios fundamentales de la física y la cosmología. Por ejemplo, ¿qué es la materia, realmente? ¿Por qué las partículas subatómicas parecen tener un comportamiento tan extraño, como la superposición cuántica o el colapso de la función de onda? Es posible que estos fenómenos no sean meros accidentes de la física, sino que sean el resultado de una conciencia colectiva que actúa en diferentes niveles de la materia. El panpsiquismo ofrece una interpretación intrigante de estos fenómenos, sugiriendo que la conciencia puede estar en el centro mismo de la realidad física, y que lo que observamos como el comportamiento de las partículas podría ser una expresión de una conciencia universal que se manifiesta a través de las interacciones cuánticas. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la física cuántica y la naturaleza de la conciencia, el panpsiquismo podría ofrecernos una nueva forma de integrar estos dos campos aparentemente dispares. Nos invita a imaginar que la conciencia no es algo que aparece en sistemas biológicos complejos, sino algo que está siempre presente, operando en todos los niveles de la materia, desde lo más simple hasta lo más complejo. En este sentido, la conciencia humana podría no ser un fenómeno aislado, sino una manifestación de una conciencia universal que se despliega a través de la organización de la materia en formas cada vez más complejas. El panpsiquismo,
Una de las teorías filosóficas más fascinantes y enigmáticas de la conciencia, nos ofrece una perspectiva que desafía profundamente nuestra comprensión convencional del universo y la realidad misma. Su premisa fundamental es que la conciencia no es una característica exclusiva de los seres humanos o de los animales con sistemas nerviosos complejos, sino que, en realidad, todo en el universo está dotado de algún tipo de conciencia, desde las partículas subatómicas hasta las estrellas que brillan en lo más profundo del cosmos. Este concepto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza misma de la existencia, la mente y nuestra relación con todo lo que nos rodea, desafiando no solo los límites del conocimiento científico, sino también las bases filosóficas que sustentan nuestra visión del mundo. Para entender realmente la riqueza del panpsiquismo, debemos empezar por desentrañar lo que implica. Tradicionalmente, la conciencia ha sido vista como algo que pertenece únicamente a los seres complejos, aquellos con cerebros sofisticados, como los humanos y algunos animales. Sin embargo, el panpsiquismo rompe con esta visión antropocéntrica y propone que la conciencia está presente en todos los aspectos del universo, no solo en los organismos vivos. Esta noción no sugiere que una roca o una molécula tenga conciencia en el sentido en que los seres humanos la experimentamos, sino que las partículas fundamentales de la materia, las que componen toda la realidad física, poseen una forma rudimentaria de experiencia, aunque ésta sea incomprensible para nosotros. Imaginemos que todo, desde el átomo más pequeño hasta los planetas y las galaxias, está impregnado de una chispa de conciencia. De esta forma, cada elemento en el universo estaría participando, de alguna manera, en el proceso de experimentación y percepción, aunque, por supuesto, en una forma que trasciende nuestra comprensión actual. Al integrar la conciencia como una propiedad fundamental de la realidad, el panpsiquismo ofrece una visión más holística e inclusiva del cosmos, sugiriendo que estamos rodeados por una red de interconexiones conscientes, donde todo tiene una influencia, aunque sea minúscula, en la creación de la realidad tal como la percibimos. Una de las implicaciones más profundas del panpsiquismo es que nos invita a replantearnos la forma en que vemos nuestra relación con el mundo natural. En lugar de considerarnos simples observadores de un universo insensible e indiferente, el panpsiquismo nos coloca en el centro de una red interconectada de conciencia, donde todo lo que existe está imbuido de algún grado de experiencia o conciencia. Esta perspectiva nos ofrece una visión de la realidad mucho más dinámica y participativa, en la que todo lo que nos rodea está involucrado activamente en el proceso de creación y experiencia del universo. Este cambio de paradigma no solo tiene implicaciones filosóficas, sino también éticas. Si aceptamos que todo en el universo tiene algún tipo de conciencia, incluso si es rudimentaria, nos vemos obligados a reconsiderar nuestra forma de interactuar con el mundo que nos rodea. Sabemos que las personas, los animales y las plantas tienen formas de sentir y experimentar, aunque sean muy diferentes a las nuestras. Pero el panpsiquismo nos lleva un paso más allá, sugiriendo que incluso los objetos inanimados pueden tener algún tipo de experiencia, aunque ésta no sea accesible a nuestra percepción. ¿Cómo cambiaría esto nuestra relación con el medio ambiente, con la naturaleza y con los recursos naturales? Nos haría más conscientes de la importancia de cuidar y proteger el mundo que nos rodea, al reconocer que todo está interconectado y consciente de alguna manera. El panpsiquismo plantea un desafío significativo para nuestra comprensión tradicional de la conciencia. Según las teorías convencionales, la conciencia es vista como una propiedad emergente que surge de sistemas complejos, como el cerebro humano, que es capaz de procesar información de manera avanzada. Sin embargo, el panpsiquismo sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental de la materia, algo intrínseco al mismo tejido del universo. Esta visión radicalmente diferente nos obliga a repensar no solo lo que entendemos por conciencia, sino también cómo la experimentamos y cómo interactuamos con el mundo. Una de las críticas más frecuentes al panpsiquismo es que no está claro cómo la conciencia puede surgir de las partículas más pequeñas de la materia, las cuales, a simple vista, no parecen tener ninguna capacidad de percepción o experiencia. Los defensores del panpsiquismo, sin embargo, sugieren que la conciencia no tiene por qué ser del tipo que experimentamos los seres humanos. Puede ser una forma muy simple y primitiva de conciencia, una especie de experiencia elemental que no tiene nada que ver con la complejidad de los pensamientos o las emociones humanas. De acuerdo con esta visión,
La conciencia podría existir en diferentes niveles de complejidad, desde la conciencia elemental en las partículas subatómicas hasta la conciencia compleja que experimentan los seres humanos. La propuesta de que la conciencia es una propiedad fundamental de la materia entra en conflicto con el materialismo científico, que considera que todo lo que existe puede explicarse en términos de materia y procesos físicos. Según esta perspectiva, la conciencia es simplemente el producto de la actividad neuronal en el cerebro. El panpsiquismo, por el contrario, sugiere que la conciencia no es un fenómeno emergente, sino una característica inherente al universo. Este choque entre el materialismo y el panpsiquismo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y cómo los científicos deben abordar el estudio de la conciencia. Algunos científicos han señalado que el panpsiquismo es difícil de probar o refutar utilizando los métodos tradicionales de la ciencia. Dado que la conciencia en partículas subatómicas es tan fundamentalmente diferente de la conciencia humana, no tenemos herramientas o conceptos adecuados para medir o estudiar esa forma de experiencia. Sin embargo, el panpsiquismo sigue siendo una idea fascinante, que plantea importantes preguntas sobre la naturaleza de la realidad que no pueden ser ignoradas. Al desafiar las concepciones dominantes de la ciencia, el panpsiquismo invita a los científicos y filósofos a explorar nuevas formas de entender la conciencia y a reconsiderar el papel fundamental de la experiencia en la estructura del universo. El panpsiquismo no solo desafía nuestra comprensión científica de la conciencia, sino que también tiene profundas implicaciones espirituales. A lo largo de la historia, muchas tradiciones espirituales y filosóficas han sostenido la idea de que el universo está impregnado de una esencia divina o una conciencia universal. Desde la perspectiva del panpsiquismo, estas enseñanzas se pueden reinterpretar a la luz de una visión más amplia de la conciencia. Si todo en el universo tiene algún tipo de conciencia, esto sugiere una conexión fundamental entre todos los seres, más allá de las fronteras físicas y temporales que nos separan. En muchas culturas indígenas, por ejemplo, se cree que las montañas, los ríos y los árboles tienen una conciencia propia, una forma de alma que está conectada con los seres humanos y otros elementos del entorno. De manera similar, en la filosofía hindú, se sostiene que todo en el universo está interconectado a través de un principio divino, y que la conciencia universal impregna todo lo que existe. El panpsiquismo, aunque no necesariamente religioso, ofrece una perspectiva similar al sugerir que la conciencia es una propiedad universal, que une a todos los elementos del universo en una red cósmica de experiencia y existencia. Al aceptar que el universo está impregnado de alguna forma de conciencia, nos enfrentamos a una responsabilidad más profunda hacia el mundo que habitamos. Si cada elemento de la naturaleza tiene alguna forma de experiencia, esto nos invita a repensar nuestra relación con el medio ambiente y con todas las criaturas que compartimos este planeta. El panpsiquismo nos recuerda que no somos los únicos seres conscientes en el mundo, sino que estamos rodeados de una red de conciencia interconectada que abarca todo el cosmos. Esto puede inspirar un enfoque más respetuoso y holístico hacia la naturaleza, donde cada acción que tomamos hacia el medio ambiente se ve no solo como una cuestión práctica, sino como un acto de respeto hacia todas las formas de vida y experiencia. El panpsiquismo nos llama a reconocer que nuestra relación con el mundo no es meramente utilitaria o dominadora, sino que está impregnada de un profundo sentido de interconexión y responsabilidad. Y es que fíjate en esto. El universo ha sido, desde tiempos inmemoriales, un vasto enigma que ha fascinado a filósofos, científicos y pensadores de todos los rincones del mundo. En su naturaleza, hemos intentado descubrir los secretos de la creación, la existencia y la conciencia. Pero, a medida que las civilizaciones avanzan y las ciencias progresan, nos damos cuenta de que la verdadera magnitud de este misterio es mucho más profunda y compleja de lo que jamás habríamos imaginado. Aquí es donde el concepto del panpsiquismo nos ofrece una luz que ilumina un sendero por el que pocas veces nos hemos aventurado, un camino donde la conciencia no es solo propiedad exclusiva de los seres humanos o de los animales con cerebros complejos, sino que está presente, en algún grado, en toda la materia del universo. El panpsiquismo nos desafía a ver el universo no como una serie de elementos separados y desinterconectados, sino como un todo integrado, donde todo, desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las estrellas que habitan el firmamento, posee una forma de conciencia, aunque, en muchos casos,
no sea algo que podamos comprender ni percibir con nuestra limitada percepción humana. Esta teoría radical nos invita a replantearnos las bases mismas de nuestra existencia y de nuestra comprensión de lo que es la conciencia. Al escuchar la palabra conciencia, inmediatamente solemos pensar en seres humanos o animales con sistemas nerviosos complejos. Sin embargo, el panpsiquismo va mucho más allá de esta visión tradicional. Propone la idea de que la conciencia está entrelazada con la misma estructura de la realidad. Esto significa que no estamos solos en nuestra capacidad de percibir y experimentar el mundo. Más bien, todo a nuestro alrededor tiene algún tipo de conciencia, aunque esta conciencia no se manifieste de la manera en que la experimentamos nosotros. Esta visión amplia del universo nos coloca en un lugar diferente en la cosmología. No somos meros observadores de una realidad externa y ajena a nosotros, sino que estamos inmersos en una red de conciencia que conecta cada átomo, cada partícula, cada estrella. En este vasto entramado cósmico, cada elemento, ya sea visible o invisible, tiene un papel que desempeñar en la creación de la realidad tal como la experimentamos. Si todo en el universo, desde el más diminuto electrón hasta la gran estrella distante, tiene alguna forma de conciencia, entonces nuestra comprensión de la realidad se ve completamente transformada. Cada ser, cada fenómeno natural, desde la vida en la Tierra hasta los ciclos cósmicos que gobiernan la evolución de las galaxias, posee una interconexión subyacente que va más allá de lo físico, llegando al reino de la experiencia consciente. Al aceptar la noción de que la conciencia es un componente intrínseco del universo, se nos desafía a revisar nuestras concepciones más arraigadas sobre lo que significa estar vivo, ser consciente y experimentar el mundo. Desde hace siglos, hemos entendido la conciencia como algo que emerge únicamente en seres con cerebros y sistemas nerviosos complejos. Esta perspectiva nos ha llevado a adoptar un enfoque materialista, en el que la mente es vista como un subproducto de la materia. El panpsiquismo, en cambio, nos invita a cuestionar esta visión reduccionista y a explorar una perspectiva en la que la conciencia no es algo que emerge, sino algo que está presente desde el principio de la existencia, una propiedad fundamental de la materia misma. Este concepto radical nos lleva a confrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida y la conciencia. Si todo en el universo tiene alguna forma de experiencia, entonces nos vemos obligados a reconsiderar cómo nos relacionamos con el mundo que habitamos. Ya no podemos ver a la naturaleza ni a las criaturas que nos rodean como objetos inanimados o simplemente como recursos que podemos explotar. En lugar de eso, debemos reconocer la dignidad inherente de cada ser, cada elemento, cada partícula. Este cambio de perspectiva no solo tiene implicaciones filosóficas, sino también éticas y espirituales. Adoptar la visión del panpsiquismo implica también una profunda transformación en nuestra relación con el mundo. Si aceptamos que cada átomo, cada ser, cada estrella tiene algún tipo de conciencia, debemos modificar nuestra manera de interactuar con el universo. Esto nos invita a una mayor humildad frente a lo desconocido y lo inexplicable. Nos desafía a abandonar nuestra arrogancia como seres humanos, con la falsa idea de que somos los únicos poseedores de la conciencia. En lugar de eso, se nos recuerda que estamos profundamente conectados con todo lo que nos rodea. Cada acción, cada pensamiento, cada elección que tomamos tiene un impacto en esta red interconectada de conciencia. La conciencia, en este sentido, no es solo algo que poseemos, sino algo con lo que estamos interrelacionados. Si cada ser y cada partícula tiene un papel que desempeñar en la creación de la realidad, entonces nuestra responsabilidad de cuidar y proteger el mundo que habitamos se vuelve aún más crucial. El panpsiquismo nos anima a comprender que nuestro bienestar está íntimamente ligado al bienestar del planeta, de los seres que lo habitan y de las fuerzas cósmicas que rigen el universo. No podemos seguir viendo al mundo como una simple colección de objetos y recursos que están a nuestra disposición, sino como una comunidad consciente con la que debemos coexistir de manera armónica. Esta visión holística también nos reta a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y su impacto en el ecosistema global. Si cada elemento del universo, desde los átomos hasta las estrellas, tiene alguna forma de conciencia, entonces cada acto de destrucción o de descuido hacia el medio ambiente es un acto que afecta a la red cósmica de conciencia. El panpsiquismo, por lo tanto, no solo nos ofrece una nueva forma de pensar sobre la conciencia, sino también una nueva forma de vivir,
una en la que la interdependencia y la responsabilidad son los pilares de nuestra existencia. Al aceptar el panpsiquismo, nos enfrentamos a la profundidad del misterio del universo. Nos damos cuenta de que lo que creíamos saber sobre el cosmos es solo la punta del iceberg, y que la verdadera naturaleza de la realidad está más allá de nuestra comprensión inmediata. Esta teoría nos invita a abrazar lo desconocido y a aceptar que siempre habrá aspectos de la existencia que escapan a nuestra capacidad de comprensión. No podemos, ni debemos, pretender entender todo lo que ocurre en el universo, pero al aceptar la presencia de conciencia en todos los aspectos de la materia, comenzamos a vislumbrar la unidad profunda que subyace a la multiplicidad de las formas de existencia. Este reconocimiento nos impulsa a cultivar una actitud de reverencia y asombro hacia el cosmos. En lugar de tratar de dominar la naturaleza y el universo con un enfoque puramente científico o utilitario, el panpsiquismo nos invita a mirarlo con ojos nuevos, con una sensación de maravilla y respeto. Nos invita a ser humildes ante la vastedad del cosmos, sabiendo que nuestra comprensión de la realidad es limitada y parcial. Al mismo tiempo, nos anima a explorar la conexión profunda que compartimos con el universo, buscando una forma de vida que esté en armonía con todo lo que nos rodea. En este contexto, el panpsiquismo también nos ofrece una vía hacia una mayor sabiduría y comprensión. Si aceptamos que estamos profundamente conectados con el universo, podemos comenzar a ver nuestras vidas y nuestras acciones en un marco más amplio, uno que trasciende las limitaciones del ego y el individualismo. Esto no significa abandonar nuestra identidad o nuestro sentido de individualidad, sino reconocer que esa individualidad está entrelazada con una red cósmica de conciencia que nos conecta con todos los seres, visibles e invisibles. La meditación y la reflexión profunda pueden ayudarnos a experimentar esta interconexión de manera más directa. Al meditar sobre el panpsiquismo, podemos comenzar a sentirnos parte de un todo mucho más grande que nosotros mismos, lo que puede conducir a una mayor paz interior y armonía con el mundo. Este proceso de conciencia expandida nos permite ver el universo no solo como un objeto de estudio, sino como una manifestación de conciencia que está viva, dinámica y llena de potencial. A medida que nos alineamos más estrechamente con esta visión cósmica, experimentamos una mayor sensación de unidad, un sentimiento de pertenecer a algo mucho más grande y más misterioso que cualquier cosa que podamos comprender por completo. Y ya, por último, logramos entender cómo el panpsiquismo, como filosofía que plantea que la conciencia es una propiedad inherente de la materia misma, nos invita, de manera urgente y profunda, a replantear nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Esta teoría, aunque radical y a menudo incomprendida, tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo colectivo, al ofrecernos una nueva perspectiva sobre la conciencia, la existencia y nuestra relación con el universo. Nos desafía a mirar más allá de las limitadas fronteras de nuestras percepciones cotidianas y a abrir nuestros corazones y mentes a una visión mucho más amplia y profunda de la realidad. En su núcleo, el panpsiquismo nos anima a entender que la conciencia no es exclusiva de seres complejos como los humanos o ciertos animales, sino que está presente en toda la materia que compone el universo. Desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las estrellas más distantes, cada elemento tiene una forma de conciencia. Este concepto puede resultar desconcertante al principio, pues desafía nuestra concepción tradicional de la conciencia, que solemos asociar con la actividad cerebral. Sin embargo, al abrazar esta visión, comenzamos a liberar nuestra mente de las limitaciones de una visión materialista reduccionista que ha dominado gran parte de nuestra comprensión del mundo. La idea de que todo en el universo, desde lo más diminuto hasta lo más vasto, posee una forma de conciencia, nos ofrece un vistazo hacia un horizonte en el que la separación entre lo humano y lo no humano, entre la vida y la materia, se difumina. En este modelo, no solo los seres humanos y los animales son portadores de conciencia, sino que el propio universo está impregnado de un tipo de experiencia, por más que no podamos comprenderla en su totalidad. Esta visión abre la puerta a una perspectiva cósmica que nos invita a dejar atrás el egoísmo y la desconexión que a menudo nos definen como individuos aislados. Nos reta a reconocernos como una pequeña pero fundamental parte de una red interconectada de seres conscientes que forman un todo indivisible. Al aceptar esta visión del panpsiquismo, no solo alteramos nuestra comprensión de la realidad, sino también nuestra relación con ella.
En lugar de ver el universo como un campo de recursos a nuestra disposición, podemos empezar a percibirlo como un tejido vivo y dinámico, un ecosistema cósmico del cual somos una parte integral. Cada ser, cada estrella, cada átomo, se convierte en un elemento activo en la creación y el mantenimiento de la realidad tal como la experimentamos. Este nuevo entendimiento nos lleva a una relación más respetuosa, más consciente, con el mundo que nos rodea, así como a un cambio profundo en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. El panpsiquismo tiene un impacto directo en nuestra percepción de la vida cotidiana y, lo más importante, en nuestra interacción con los demás y con la naturaleza. Nos invita a trascender la visión de que los seres humanos son los únicos agentes conscientes en la creación del universo. Esta forma de pensar, profundamente antropocéntrica, nos ha llevado a una explotación irresponsable de los recursos naturales, a una desconexión de nuestras propias raíces y a una actitud de dominio sobre todo lo que nos rodea. El panpsiquismo, al contrario, nos incita a adoptar una postura de humildad y respeto, reconociendo que todo tiene un propósito y que cada elemento, por más pequeño que sea, contribuye al equilibrio del todo. En lugar de ver a la naturaleza como un objeto de explotación, comenzamos a verla como un sistema vivo, una red en la que nuestra existencia no es más importante que la de cualquier otro ser. Al cambiar nuestra perspectiva hacia la conciencia universal, entendemos que nuestras acciones tienen un impacto directo en la salud del cosmos, no solo en la de nuestro entorno cercano. Al incorporar este concepto en nuestra vida diaria, comenzamos a vivir de manera más consciente, más integrada con la realidad, reconociendo la profunda interconexión que compartimos con todo lo que existe. Este reconocimiento cambia radicalmente nuestra forma de interactuar con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Nos lleva a un proceso de autoexploración y autoconocimiento más profundo, en el que nos cuestionamos no solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones, nuestros deseos y nuestras creencias más arraigadas. El panpsiquismo no solo nos permite cuestionar lo que creemos saber sobre la conciencia, sino que también nos invita a repensar nuestra relación con el universo como un todo, reconociendo que nuestra individualidad no es una separación, sino una manifestación de algo mucho más grande. De este modo, el panpsiquismo también implica una transformación ética. Nos lleva a considerar con mayor cuidado las implicaciones de nuestras acciones en el mundo. Si todo tiene conciencia, si cada ser y cada partícula tiene un papel que desempeñar en la creación y mantenimiento de la realidad, entonces nuestras decisiones sobre el uso de los recursos naturales, el trato a los animales y nuestras relaciones interpersonales adquieren una nueva dimensión de responsabilidad. Este cambio de paradigma nos obliga a salir de nuestro individualismo y egoísmo para comenzar a pensar en el bienestar del todo. Nos invita a vivir en armonía con el mundo, en lugar de luchar contra él, y a reconocer que nuestras vidas están intrínsecamente entrelazadas con la de los demás, sean estos seres humanos, animales, o incluso las fuerzas cósmicas que rigen el universo. Este enfoque también tiene implicaciones trascendentales para nuestra espiritualidad. Al aceptar la conciencia universal, nos vemos confrontados con la posibilidad de que la conciencia no es algo que se limita al cuerpo humano, sino que es un principio fundamental que permea todo lo que existe. Esto puede conducir a una experiencia más profunda de unidad y conexión con lo divino, con el misterio cósmico. Nos invita a considerar que, más allá de nuestras diferencias superficiales, todos los seres compartimos una esencia común, una chispa de conciencia que nos une a un todo cósmico y eterno. Al reconocer esta unidad fundamental, podemos encontrar una mayor paz y serenidad, ya que entendemos que nuestras vidas tienen un propósito más grande y que no estamos solos en nuestra búsqueda de sentido. Este entendimiento, a su vez, puede guiarnos hacia una forma de vida más sencilla, más centrada en lo esencial, que valore la conexión por encima de la posesión, la experiencia por encima de la acumulación de bienes materiales. El panpsiquismo nos invita a dejar de lado el consumismo desenfrenado que ha marcado la sociedad moderna y a abrazar una forma de vida que valore la paz interior, la conciencia plena y el respeto hacia todo lo que nos rodea. Nos anima a vivir en el momento presente, a experimentar la belleza de la vida en su totalidad y a reconocer que cada pequeño momento, cada interacción, tiene un valor profundo y trascendental. En este contexto, el panpsiquismo también se convierte en una llamada a la acción colectiva. Nos invita a actuar de manera que no solo beneficie a nuestra especie,
sino que promueva el bienestar de todo el cosmos. Nos desafía a reconocer que nuestras decisiones y acciones no solo afectan a los humanos, sino a toda la red cósmica de conciencia de la que somos parte. Este entendimiento puede llevarnos a un mayor compromiso con causas como la justicia social, la preservación del medio ambiente y el cuidado de las generaciones futuras. Nos recuerda que somos custodios de la vida, no solo para nosotros mismos, sino para todas las formas de vida que habitan este planeta y, quizás, incluso más allá. Al abrazar la visión del panpsiquismo, comenzamos a vivir de manera más integrada con la realidad. Ya no nos vemos como seres aislados, separados de todo lo demás, sino como parte de un vasto y misterioso universo en el que cada ser tiene un papel único y significativo. Este cambio de perspectiva nos permite liberarnos de las limitaciones impuestas por nuestra visión egocéntrica de la existencia, para vivir de una manera más profunda, más conectada y más respetuosa con todo lo que nos rodea. La transformación personal y colectiva que propone el panpsiquismo es profunda y radical. Nos invita a trascender nuestras creencias limitantes y a abrirnos a una realidad mucho más amplia y misteriosa. Nos reta a reconocer que todo en el universo tiene conciencia, que somos parte de una red cósmica y que nuestra existencia no es un accidente, sino una expresión única y fundamental del universo mismo. Este reconocimiento nos lleva a vivir con mayor conciencia, respeto y responsabilidad, sabiendo que nuestra relación con el mundo tiene implicaciones mucho más profundas de lo que solemos imaginar. Sin duda alguna, al aceptar el panpsiquismo, no solo cambiamos nuestra comprensión de la realidad, sino también nuestra relación con ella. Nos invita a vivir de manera más consciente, más conectada y más respetuosa con el mundo y el universo que nos rodea. Nos anima a dejar de vernos como seres aislados y separados, y a reconocer que somos parte de una red cósmica en la que cada ser tiene un papel único y significativo. Al hacerlo, comenzamos a vivir de manera más integrada con la realidad, reconociendo la profunda interconexión que compartimos con todo lo que existe. Y, en última instancia, nos lleva a una vida más plena, más rica, más armoniosa, una vida en la que nos damos cuenta de que la conciencia no es solo nuestra, sino de todo lo que nos rodea, unificando el cosmos en un solo, inmenso y profundo ser consciente.